Listo. ¿Listo? Bueno, muy buenos días, estimados participantes. Es un placer dar la bienvenida al doctor Víctor Hugo Dueñas Rivera, con una trayectoria impresionante en el campo de la salud y la educación. El doctor Víctor Hugo es profesor titular en la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, es bacteriólogo y laboratorista clínico. Además, es magíster en Administración en Salud y especialista en docencia universitaria. Durante los últimos 15 años ha sido un destacado formador de formadores a través de la División de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual. Ha participado activamente en la innovación educativa y su enfoque en el aprendizaje basado en problemas y proyectos lo han llevado a ser ponentes en diversos foros nacionales e internacionales. Actualmente, el doctor Víctor Hugo coordina la unidad de apoyo de virtualización de la Facultad de Salud, donde impulsa el uso de nuevas tecnologías en la educación. Hoy, el doctor Víctor Hugo nos hablará sobre un enfoque transformador en la enseñanza, el aula invertida. Este modelo reorganiza el tiempo de enseñanza tradicional, permitiendo que los estudiantes se preparen previamente a través de materiales como videos, lecturas y actividades en línea. Así, en tiempos en clase se dedica a actividades interactivas y colaborativas donde los profesores actúan como guías y facilitadores. Este enfoque no solo promueve una mayor participación de los estudiantes, sino que también fomenta el aprendizaje autónomo y personalizado, adaptándose a las necesidades individuales de cada estudiante. Al aprovechar la tecnología y los recursos disponibles, el aula invertida prepara mejor a los estudiantes para enfrentar los retos del aprendizaje, ofreciendo una experiencia educativa más dinámica y significativa. Les invito a estar atentos y participar en esta interesante sesión que nos ofrece nuevas perspectivas sobre la educación en salud. Sin más preámbulos, recibamos al doctor Víctor Hugo Dueñas. Muchas gracias, doctora Libet. Muchas gracias a ustedes por estar aquí en este espacio para compartir estas reflexiones acerca de la educación y de la pedagogía. De pronto voy a desviar un poco la mirada porque como todos ustedes no son de Universidad del Valle, entonces siempre me pide que admita personas que se están todavía incorporando a el webinar. Bien, vamos a tratar dos temas en dos sesiones de escuela abierta. El primer tema, es decir, hace parte de todo un tema que es aula invertida, pero lo he dividido en dos partes. La primera sería aula invertida y la otra sería video educativo, que lo estaríamos viendo en el transcurso de hoy y el próximo 25 de octubre. Para que ustedes tengan, pues los que se han conectado, que sepan que es una continuidad los dos temas, porque en un solo ejercicio no lo podíamos elaborar, o habría que haber hecho un webinar de aproximadamente 5 horas o 4 horas de duración, lo cual pues por las ocupaciones que todos tenemos pues no es posible. Bien, básicamente la presentación que les voy a hacer ahora tiene que ver con aula invertida. Como lo dijo la doctora Libet en la presentación, pues es también es conocida como Flipped Classroom y es una actividad académica, no es ni un enfoque pedagógico, no es una metodología, es una actividad académica que los profesores podemos proponer para el desarrollo de nuestros cursos. Y como lo dice ahí en la parte introductoria, pues nos permite innovar, introducir unos cambios en la manera como tradicionalmente algunos de nosotros pudiera estar llevando a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. El contenido se presenta entonces a los estudiantes antes de la clase. Ahora voy a ir un poco en detalle sobre eso. Y generalmente lo hacemos a través de medios digitales como los videos, lecturas, podcasts, y lo que hacemos usualmente es con unas muy buenas guías de trabajo y unas rúbricas, proporcionar ese material educativo para los estudiantes que sea autogestionable, y en el tiempo de encuentro presencial hacer cosas que usualmente no hacemos, que es ya entrar en actividades prácticas. Estoy hablando de los cursos netamente teóricos, por supuesto, o teóricos prácticos, hacer debates, hacer resolución de problemas,
proyectos colaborativos, etcétera. Bien, este gráfico lo que les muestra a ustedes es en la parte de arriba lo que normalmente hacemos en un modelo pasivo de transmisión de contenido, ¿cierto? Todavía los profesores podemos estar pensando que los recursos educativos que nosotros elaboramos son para apoyar la labor docente. En realidad, lo que nosotros hacemos no es para apoyar nuestra labor docente, es para permitir que los estudiantes se apropien de unos resultados de aprendizaje que se han declarado y que esa apropiación la hagan de una manera efectiva, que haya retroalimentación oportuna y que sea también de una manera agradable. Entonces, en la parte de arriba lo que grafico es lo que sucede normalmente en tiempo presencial en las clases tradicionales, ¿cierto? Tenemos aquí un profesor que está disertando sobre un tema muy parecido a lo que yo estoy haciendo ahora, solo que a través de una pantalla, disertando sobre un tema, y tenemos un público de estudiantes que los puedo tener presenciales o presencial asistido por tecnología, que probablemente por muchas razones no esté presente en el aula o no esté presente detrás de la pantalla. Vemos aquí esta muy buena fotografía que me encontré dentro de los recursos de Genially. Muestra al profesor disertando sobre el tema que en el sílabus o en el microcurrículo, en términos de transmisión de contenidos, el profesor tenía programado, y entonces tenemos a una estudiante muy probablemente chateando con su celular, o podría no estar chateando con el celular, podría estar pensando en innumerables cosas, problemas familiares, personales que tenga, y realmente no tenemos a ese estudiante presencial, o no hemos logrado captar toda la atención de ese estudiante. Y por supuesto los estudiantes se comportan de maneras diferentes. Hay unos estudiantes que los tenemos activamente desconectados, es decir, no quieren estar ahí, sencillamente no les interesa el tema que nosotros vamos a tratar, no lo consideran importante. Hay otros estudiantes que están pasivamente desconectados, quieren estar ahí, pero los problemas que tienen en la vida diaria los lleva a alejarse, y podemos tener unos estudiantes que tratan de seguirnos en lo que nosotros decimos, pero que como todos aprendemos de manera diferente y todos aprendemos a ritmos diferentes, pues probablemente no todos capten lo que uno está diciendo. Y luego tenemos unos estudiantes que sí siguen todo lo que nosotros hacemos, pero no se atreven a preguntar por la misma dinámica que es la clase, ¿cierto? El profesor ha preparado 2 horas de clase y tiene tiempo apenas justo para abordar los temas que quiere abordar con los estudiantes, entonces no hay mucho tiempo de interacción, de debate. Y por último, podemos tener unos estudiantes que son muy pocos, y lo que queremos hacer es que esos sean los más, que ya han leído sobre el tema, se interesan bastante, y entonces pueden participar incluso preguntando o haciendo debate con el profesor, si el profesor lo permite en su manera de abordar el proceso. Entonces, eso es lo que ocurre de manera presencial. Como profesor he preparado un tema para 2 horas de duración o 3 horas, 1 hora, qué sé yo, y diserto sobre el tema pretendiendo de que el estudiante en el tiempo presencial, cuando yo como profesor estoy al lado de él, aprenda, ¿cierto? Que ese es el objetivo. El objetivo no es enseñar, el objetivo es que los estudiantes aprendan. Nosotros facilitamos, nosotros orientamos ese proceso de aprendizaje de los estudiantes. Ahora, ¿qué pasa en el tiempo independiente en este modelo pasivo de transmisión de contenido? Pues el estudiante básicamente está solo, y aquí en este tiempo de trabajo independiente es cuando el estudiante debe realizar una serie o debe hacer revisiones del material que el profesor ha dejado para estudio, debe hacer unos ejercicios, y el estudiante se encuentra solo, no hay a quien preguntarle, no hay con quien interactuar.
¿cierto? Es su tiempo de trabajo independiente. Lo que propone Aula Invertida, que esto no es novedoso, se hace de hace mucho tiempo y pues inicialmente fue que el profesor grabó toda la clase de una manera así como lo estamos haciendo ahora, que esto está quedando grabado, grabó toda la clase y se la presentó a los estudiantes para que la revisaran en el tiempo de trabajo independiente. Con una ventaja, ahora esto ha cambiado más porque vamos a hablar de video educativo, no de grabar una clase completa. Con una ventaja, y es que el estudiante en el tiempo independiente en el que va a revisar ese material, que está solo, puede detener, pausar el video, irse a tomar café, hacer cualquier cosa, o puede rebobinar al profesor porque no entendió lo que dijo. Imagínense un estudiante que se eleve, que se vaya del aula presencial durante 5 minutos, pues no se atrevería a preguntarle al profesor o a decirle, profesor, me repite los últimos 5 o 10 minutos de clase que es que me elevé. No lo va a hacer, mientras que aquí el estudiante puede rebobinar al profesor para volver a escuchar lo que dice, tratar de entenderlo, o puede pausar al profesor para anotar cosas o hacer preguntas, ¿cierto? Eso ocurre en tiempo de trabajo independiente, en aula invertida. Y ahora, ¿qué hacer con ese tiempo de trabajo presencial? Tenemos que inventarnos cosas para hacer que fortalezcan esa apropiación de los resultados de aprendizaje. En otras palabras, si los profesores insistimos en el modelo tradicional, pues ya prácticamente, y con esto de la inteligencia artificial, pues yo estaría revaluado, es decir, no estaría haciendo nada, estoy transmitiendo un contenido que ahora un chat GPT o cualquiera de estos lenguajes, modelos largos de lenguaje, pueden resolver. De hecho, yo estoy corriendo inteligencia artificial en local, en mi computador, y le puedo preguntar a el modelo de lenguaje, no dependo de, más adelante les comento sobre cómo lo hago, por si están interesados, le puedo preguntar a ese modelo de lenguaje sin tener que depender de un proveedor de servicios, sin tener que pagar cuotas de afiliación. Le puedo preguntar sobre todos los artículos o información que yo le haya incluido a ese modelo de lenguaje. Entonces, si eso lo puedo hacer yo, lo puede hacer un estudiante. Y entonces, ¿cuál es mi papel como profesor si lo que estoy haciendo es transmitir contenido que un modelo largo de lenguaje, como cualquiera de estas inteligencias artificiales que las llamo así, bien entrenado puede hacer por mí? Y cada vez van a estar mucho mejor entrenados estos modelos en todos los contenidos, ¿no? Y podemos entrenar modelos en contenidos muy específicos. Y entonces tenemos que inventarnos qué hacer en el tiempo presencial. Y en el tiempo presencial es donde se hacen una serie de actividades que están orientadas a resolver las dudas de los estudiantes en relación con los materiales que nosotros hemos presentado, a hacer ejercicios de aplicación, a resolver problemas y a hacer de la clase un ambiente agradable, con un clima en el que haya debate, conversación, que los estudiantes puedan colaborarse en su proceso de aprendizaje, etc. Entonces el profesor básicamente está orientando ese proceso en el aula porque ya ha planeado unos materiales educativos lo suficientemente claros para que los estudiantes los autogestionen. Este modelo es un modelo activo, como ustedes pueden observarlo, no es un modelo pasivo en el que el estudiante está recibiendo una información, y es un modelo de construcción de significado. En un segundo voy a admitir a algunas personas. Muy bien. ¿Por qué usar metodologías activas? Pues lo que yo decía, en una clase normal particular, como la gráfica que está en la parte de abajo, cuando yo inicio en una clase tradicional mi disertación, dependiendo del público que tenga, probablemente yo ahora, cuando inicié, tengo toda la atención de ustedes,
es decir, llega a un punto en el que tengo la máxima atención, pero como ustedes son un público adulto y que están interesados en el tema, se conectaron aquí porque les interesa el tema, entonces es probable que mantenga mucho más la atención de ustedes con el transcurso del tiempo. Pero efectivamente, con el transcurso del tiempo y en estudiantes universitarios, en adolescentes, la atención va a comenzar a decaer, ¿cierto? Aquí tenemos nivel de atención y aquí tiempo transcurrido. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, comienza a decaer la atención de los estudiantes hasta llegar a un nivel mínimo, que si el profesor no hace algo, pues se mantiene ahí, hasta que va aproximándose el final de la clase en el que el profesor saca unas conclusiones, incluso pues dice esto es pregunta de examen y los estudiantes como que se despiertan y vuelvo a tener la atención de ellos. Este es el modelo tradicional y ahora el modelo de metodologías activas, aula invertida es apenas uno, no es el único. Tenemos que lograr y los que hemos trabajado con metodologías activas lo podemos evidenciar. Los estudiantes mantienen un nivel de actividad desde un comienzo porque llegan preparados y ese nivel de actividad por supuesto que comienza a decaer en algunos momentos, pero no tan dramáticamente como aquí, de tal manera que de acuerdo con las actividades que el profesor haga en el aula, ese nivel de actividad comienza a oscilar, pero siempre se mantendrá alto, ¿no? Eso básicamente, particularmente como uso aula invertida y resolución de problemas, lo puedo evidenciar con mis estudiantes. Bien, ¿cómo implementar aula invertida? O algunos ya lo están haciendo, ¿cierto? Y lo podrán hacer de manera más ortodoxa que otros. Implementamos aula invertida como en dos momentos. Hay cosas que hacemos durante la clase y antes de la clase. Por supuesto que durante la clase yo le debo presentar a los estudiantes en mi primer encuentro con ellos, les debo informar sobre el modo como vamos a trabajar para que ellos, si vienen en un ambiente muy conductista, poco participativo, pues sepan que aquí van a tener con el curso mío, con el curso que yo les estoy brindando como profesor, pues una manera diferente de trabajar. Ahí le proporcionamos además el material educativo relevante para los resultados de aprendizaje. Y observen que ya no digo video educativo, el aula invertida aparece con videos, pero realmente hoy en día hablamos de materiales educativos que logran ser variados. Entonces puedo tener un video, puedo tener un podcast, puedo tener un material escrito, un artículo, etcétera. Entonces es material educativo. Eso lo hago durante la clase, en el primer encuentro que tengo con los estudiantes y antes de la clase, antes del siguiente encuentro que tengo con los estudiantes, pues ellos han utilizado su tiempo de trabajo independiente que está especificado para el curso y ese tiempo de trabajo independiente debe ser suficiente para que revisen ese material educativo. Entonces, los estudiantes revisan ese material educativo y para ello deben tener unas guías de trabajo muy claras. ¿Qué hacer con ese material educativo que les estoy proporcionando? Porque lo van a autogestionar en su tiempo de trabajo independiente. Luego, durante el encuentro presencial, durante la clase, los estudiantes, el profesor realiza, como les dije, varias actividades. Una primera podría ser una actividad de verificación de que los estudiantes hicieron su trabajo independiente para retroalimentar e indagar por qué algunos estudiantes no lo hacen, no están adaptados al sistema, cualquier cosa puede haber sucedido y retroalimentar. Y entonces luego se hacen algunas otras actividades en las que se resuelven dudas de los estudiantes, se profundiza sobre el tema y se aplican ejercicios de aplicación, perdonen el pleonasmo, y se hacen actividades de autoevaluación y de evaluación formativa, ¿cierto? Luego, antes de la clase también, el profesor, incluso desde el primer momento, puede asesorar en línea a los estudiantes
de manera sincrónica o asincrónica para resolver dudas y hacer ajustes. Es decir, los estudiantes tienen algún problema con el material, le escriben al profesor y el profesor puede resolver eso con un micro video de 1 minuto explicando ese tema, explicando esa duda del estudiante que le puede servir a varios. O hace una asesoría o una tutoría sincrónica con los estudiantes, cosa que uno en el modelo tradicional no tiene, ¿cierto? O por lo menos yo recuerdo cuando era estudiante, yo veía al profesor solamente en el encuentro presencial de la clase. El resto, el profesor era como que no existiera. Uno no tenía acceso a él y si lo veía en un pasillo, pero iba ocupado en otras cosas que no era posible pues que lo atendiera uno. Bien, entonces el aula invertida nos invita a cambiar el paradigma de la formación y nos invita a invertir nuestra mente, ¿cierto? No más ahora estaba revisando una encuesta que quieren hacer los profesores del programa de bacteriología y laboratorio clínico en relación o para indagar sobre el uso de recursos educativos, material didáctico, etcétera, que utilizan los profesores para los cursos que dan, ¿cierto? Y el lenguaje de la encuesta era recursos educativos para apoyar la labor docente. Los recursos educativos no son, nuevamente lo reitero, para apoyar la labor docente. Son para fortalecer, para fomentar, para hacer que se adquieran unos resultados de aprendizaje. Lógicamente esa es nuestra labor docente, pero no es exactamente para la que lo hacemos. Denme un segundo, les voy a pedir 30 segundos para cerrar una puerta porque estoy en una área de bastante circulación. Tal vez ustedes no escuchen la bulla, pero yo sí y me incomoda un poco. Denme 30 segundos. Listo, ya estoy nuevamente con ustedes. Recuerden que pueden interrumpirme en cualquier momento, activan su micrófono. De pronto no estoy viendo el chat porque estoy viendo las personas que se quieren admitir para admitirlas. Entonces, en cualquier momento me hacen una pregunta de viva voz, sería lo más agradable. Me pueden interrumpir en cualquier momento sin ningún problema. Bien, entonces... les decía yo que esto es una invitación a que cambiemos el paradigma conductista, el paradigma poco participativo, que incluso está en nuestro lenguaje como profesores, ¿cierto? Nosotros decimos, voy a dictar clase. Dictar es como hacer un dictado, ¿cierto? O voy a impartir. Impartir es como dar. Entonces, nosotros no estamos dando, nosotros no estamos impartiendo, nosotros no dictamos, nosotros facilitamos un proceso de aprendizaje de los estudiantes en relación con unos resultados de aprendizaje que ha declarado el programa académico, que yo los he interpretado en mi curso y he declarado unos resultados de aprendizaje en mi curso y que todo en conjunto va en función de un perfil de egreso. Entonces, en el modelo, en la actividad aula invertida, pues el foco está más en el aprendizaje que en la enseñanza. Esta sería la conclusión de lo que acabo de decir, ¿cierto? Los materiales educativos son variados, ya lo había anotado, no solamente video, y deben ser planeados e interactivos. ¿Qué digo con ser planeados? Pues que demuestran que la autogestión de esos materiales educativos favorecen la adquisición de los resultados de aprendizaje. Está demostrado, es decir, yo he hecho una prueba alrededor de eso, por eso es planeado. Y que sean interactivos, es decir, que el estudiante pueda interactuar con el material educativo para hacer ciertas cosas. Deben diseñarse guías de trabajo claras porque el estudiante va a trabajar ese material educativo en su tiempo de trabajo independiente, está solo, o puede ser que esté con otros estudiantes, pero están solos.
entonces deben haber unas guías de trabajo claras, deben haber unas rúbricas para la evaluación formativa, que el estudiante pueda ser retroalimentado en relación con indicadores de logro o de desempeño, que son un desglose de los resultados de aprendizaje del programa, del curso, perdón, y que le puedo dar al estudiante un nivel de logro de desempeño, decirle usted en este resultado de aprendizaje está en este nivel de logro de desempeño y lo puedo asesorar, tutoriar para que pueda mejorar. Evidentemente, flexibiliza el tiempo de los estudiantes porque el estudiante ya no depende de asistir a una clase, tiene toda una semana, ¿cierto? Y recordemos que el crédito académico es una medida del trabajo del estudiante, no es una medida del trabajo del profesor. A veces creemos que si mi asignatura es de 3 créditos, son 3 horas de trabajo presencial con los estudiantes. Eso no es cierto. Si mi asignatura es de crédito, 3 créditos, yo puedo tener 1 hora o 2 horas de trabajo presencial y el resto es trabajo independiente, porque el crédito es la sumatoria del trabajo independiente del estudiante más el presencial dividido 48. Entonces, es una medida del trabajo del estudiante. Entonces, el estudiante puede revisar ese material educativo, esos materiales educativos que yo le he dejado, en cualquier momento de la semana, dentro de su tiempo de trabajo independiente que yo he planeado como profesor, que es suficiente ese tiempo para que lo revise. Aquí traigo a colación cosas que mis estudiantes me dicen como profesor y cuando yo era director de programa académico, que me dicen en relación con otros profesores. Por supuesto dirán cosas de mí a otros profesores, eso es apenas normal en los estudiantes. Pero claramente los estudiantes tienen identificadas cuáles son las asignaturas más difíciles o el coco, como ellos dicen, es decir, es las asignaturas a las cuales le tienen que prestar mucha más atención, le tienen que dar mucho más tiempo y básicamente uno puede explorar que el tiempo de trabajo independiente de esas asignaturas está sobredimensionado, es decir, lo voy a poner con este ejemplo que hizo el director del programa académico de medicina hace algunos años, y lo que hizo fue reunir en un año específico de medicina, creo que fue tercero o cuarto año, todas las actividades que tenían que hacer los estudiantes en tiempo de trabajo individual de todas las asignaturas y no alcanzaba el tiempo de un día, es decir, le daba como día y medio, es decir, el estudiante tendría que cada día, para poder hacer todas las cosas de todas las asignaturas, tenía que dedicar más de día y medio. Entonces uno dice, pero entonces ¿a qué horas el estudiante se dedica a otras asignaturas? ¿A qué hora el estudiante hace esto de la formación integral que nosotros repetimos y repetimos en la universidad de que el estudiante es un ser humano, que tiene familia, que tiene novia, que probablemente tenga hijos, que probablemente sea cabeza de hogar? Es decir, muchas cosas suceden, entonces esos materiales deben ser planeados para que realmente se flexibilice el tiempo del estudiante, ¿cierto? Y flexibilizando, eso hace más relevante el aprendizaje. Este lo coloqué aquí de humaniza la clase porque en alguna ocasión cuando estaba hablando de esto con un grupo de profesores y profesoras, alguien participó y me dijo que si esto no era deshumanizar la clase, deshumanizar el proceso. Fue incluso después de la pandemia, cuando estábamos aburridos de esto de las pantallas, pero yo creo que por el contrario la humaniza más si sabemos hacer las cosas, porque yo no le veo nada de humanizar la clase tradicional cuando el profesor habla, lo que estoy haciendo yo ahora aquí, ¿cierto? Esto es para mí simplemente una conferencia, porque no trabajo así en mis cursos, y que el profesor al final de la clase diga preguntas 5 minutos antes y los estudiantes no se van a atrever a preguntar. Ese es el único tal vez contacto que hay. Estoy exagerando, ¿cierto? Aquí el estudiante revisa esos materiales académicos, esos materiales educativos y en el tiempo de trabajo presencial puede haber
mayor contacto entre profesor y estudiante y entre estudiantes, entre ellos mismos. Por lo tanto, a mi modo de ver, aula invertida humaniza mucho más la clase que el modelo tradicional. Y ciertamente hacer aula invertida hoy en día es mucho más fácil porque se apoya en toda la parte de las tecnologías de información y comunicación, pero tenemos que, nuevamente en la planeación, saber que estas tecnologías de información y comunicación son solamente unas herramientas, como su nombre bien lo indica, son herramientas que yo utilizo, pero que todas ellas deben tener un propósito pedagógico. Si no, entonces yo estaría utilizando mal la herramienta. Como si alguien utiliza mal una caladora o un martillo, pues es una herramienta, pero si no lo utiliza con un propósito muy específico, estaría haciendo un mal uso de la herramienta y probablemente podría hacer daños. Bien, aquí debo hacer esta declaración de intereses porque voy a mostrar cajas de herramientas. Una caja de herramientas está apenas, es decir, pueden faltar muchas. De hecho, faltan el 99.9% de herramientas. Solamente mostraré algunas. Y esas herramientas o aplicaciones que yo voy a presentar son simplemente sugerencias para que se usen de manera gratuita. En ningún caso estoy haciendo publicidad de ellas, ni motivando a que ustedes las compren. No recibo ninguna retribución económica de estas herramientas, no soy un youtuber ni nada por el estilo. Simplemente exploro las herramientas, veo qué potencial pueden tener y las trato de socializar con colegas como ustedes. Bien, hay herramientas para grabar pantalla, porque a veces decimos, ¿y cómo hago yo aula invertida? ¿Cómo yo puedo hacer video educativo? Pues el video educativo se hace de dos maneras. Lo puedo hacer yo de una manera muy intuitiva y es grabar toda la clase, lo cual no es recomendable, porque los estudiantes de hoy en día, el público objetivo que nosotros tenemos son estudiantes que ven videos cortos. Entonces, si la clase dura 2 horas, pues está demostrado que una clase que yo doy en 2 horas presencial o presencial asistido por la tecnología, si yo hiciera un video educativo, lo puedo reducir a 1 hora. ¿Por qué razón? Porque esto es como un partido de fútbol, ¿cierto? Yo no soy amante del fútbol, pero el ejemplo me viene bien. Y es que los 90 minutos en un partido de fútbol la pelota no está en juego. Entonces uno hace pausas, uno se repite cosas, uno se vuelve anecdótico en algunos casos, hace chistes, qué sé yo. Y por lo tanto, para abordar un tema se lleva 2 horas. Pero si yo planifico el tema de manera muy concienzuda y para simplemente dar lo relevante, pues entonces puede ser que 2 horas no sea lo que necesite, sino 1 hora. Y ahora si es 1 hora, entonces yo puedo hacer videos educativos de 15 minutos máximo para que el estudiante los vea como en una saga, es decir, una continuidad, y vaya entonces video de 15 minutos, yo puedo colocarle actividades académicas que haga ahí, ejercicios, hacer autoevaluación, etcétera. Es decir, ¿y cómo hago eso? Pues lo hago de manera intuitiva grabando con estas herramientas de grabadores de pantalla. Ustedes pueden tener más que las 6 que están aquí. Zoom es una de ellas. Simplemente abro una cuenta gratuita de Zoom y puedo grabar sin tener público una clase, un video clase de 45 minutos de duración, que 40 minutos creo que lo queda gratuito. Pero ni siquiera necesito 40 minutos, necesito 15. Otras herramientas como Meet, la que estamos utilizando ahora, esto está quedando grabado, también lo permiten. Pero hay herramientas de pago que son mucho más poderosas y que me permiten un nivel gratuito. Yo las he utilizado porque permiten un mejor diseño de cámara, etcétera,
como Camtasia. Es un editor de video y grabador de pantalla. Filmora se deja descargar en el computador de uno y si tiene pues los requisitos apropiados, y es no solamente es un editor de video, sino que es grabador de pantalla. Lo que no es Zoom, es decir, Zoom no es un editor de video, simplemente graba pantalla, lo mismo Meet. Este es el que especialmente uso yo, DaVinci Resolve, que es un editor de video y grabador de pantalla. Entonces me permite, además que estoy grabando el contenido, ¿cierto? Si cuando termine quiero cortar pedazos, colocarle transiciones, pues lo puedo hacer. ¿Hay alguna pregunta, sí, profesora Oliver? Sí, ¿cómo está? ¿Usted me puede decir cómo se escribe esa herramienta que usted utiliza, DaVinci Ya lo qué? escribo en el chat. Listo. ¿Listo? Es esa. DaVinci Resolve. Es una herramienta que requiere de unos requisitos del computador. Pues una de las cosas que como profesores nosotros también tenemos que saber y entrenarnos es qué tipo de computador yo como profesor requiero, para no tener un computador ni sobredimensionado, ¿cierto? Que cueste 10 millones de pesos o 15 millones de pesos, que los hay, pero tampoco un computador que no me permita correr aplicaciones o herramientas como estas, porque no tiene un buen procesador o una buena tarjeta gráfica, etcétera. Entonces, de eso podemos hablar aquí también. Lo que quiero decir es que estas herramientas son herramientas que como profesor yo puedo conocer, aprender a usarlas y utilizarlas para hacer aula invertida o para hacer recursos educativos para mis estudiantes. Esta yo la uso para editar videos gratis, es de pago, pero lo gratuito me permite hacer lo que necesito. Tal vez el que tenga que pagar por esta herramienta será un editor profesional de videos. La que yo uso para grabar pantalla y que vamos a ver en el próximo webinar, porque la idea es que este webinar sea práctico, es que es OBS Studio. No sé si alguno ya la haya utilizado. OBS Studio es gratuito. Gratuito, no es que tenga una parte gratuita y otra de pago. Es un software de código abierto y por lo tanto lo puedo descargar en mi computador y gestionarlo. Los más básicos, algunos profesores los he visto que hacen la grabación de video educativo con PowerPoint, pero lógicamente la calidad del video educativo pues empieza a empobrecerse. Y a los estudiantes tenemos que darle unos videos educativos un poco llamativos, ¿no? Esa es la manera como hágalo en casa, hágalo usted mismo. Pero si en las universidades hay unidades que apoyan al profesor en la elaboración de estos recursos, pues entonces el profesor es el que pone su conocimiento y habrá un personal profesional que elabora los recursos. De eso también les voy a mostrar, porque precisamente yo dirijo la unidad de apoyo a la virtualización de la Facultad de Salud. Y eso es lo que hacemos nosotros aquí, es decir, el profesor que no lo puede hacer él mismo o que quiere una mucha mejor calidad de los materiales educativos, nosotros hacemos la producción de ese material educativo con unas metodologías que pues están publicadas, pero que nosotros las utilizamos aquí. Bien, esos son grabadores de pantalla. Ahora, ¿qué pasa con herramientas de filmación? Todos tenemos estos teléfonos inteligentes, teléfonos que nos permiten grabar videoclips, nos permiten grabar procesos que hacemos, que luego esos videoclips nosotros los podemos utilizar en el material educativo, en el video educativo que nosotros requerimos. Entonces, denme un segundito.
Bien, entonces estos videos clips nosotros los podemos utilizar, como les decía, para mostrar cosas en el video educativo. Por ejemplo, estoy explicando sobre un proceso, la tipificación sanguínea. Entonces, pues puedo tener videoclips que yo mismo los he filmado en la que muestre cómo se hace el proceso. Y es caseramente, ¿cierto? Hágalo usted mismo. Entonces, darle uso a estas herramientas que todos tenemos en los bolsillos sería una buena opción. Algunas personas ya pues somos más gomosos, entonces podemos tener unas mejores cámaras, estas cámaras semiprofesionales, que hoy en día nadie lleva a los paseos porque todo el mundo anda con los celulares, pero que particularmente yo sí tengo y me gusta porque toman mejores fotos y videos, etcétera. Ya voy a compartir el enlace de asistencia nuevamente, que lo están pidiendo, para que por favor lo diligencien. Y recuerden que ya con la escuela, con la directora de la escuela, ustedes se comunican para que podamos darles el certificado. Denme un segundo. Aquí comparto el enlace de la asistencia. Bien, entonces estaba mencionando que algunas personas tenemos unos mejores equipos, entonces se pueden utilizar. Son equipos que probablemente tengamos y otros equipos como está aquí en esta imagen que no los tenemos, pero que son muy económicos. Son equipos, ya le doy la palabra, profesora Elvira, que uno compra por Amazon, Mercado Libre, como luces, micrófonos inalámbricos. En este momento yo tengo, ya resuelvo lo del formulario. Pero son equipos muy económicos. Listo, vamos a resolverlo el formulario porque si no, no les va a dejar diligenciar a ustedes eso. No lo preví, entonces denme un segundo, yo hago eso para darle la... Ok, si está restringido, me excusan por eso. Ok, vuelvan y recarguen la pestaña del navegador donde tengan el formulario para que ya lo puedan diligenciar. Si siguen habiendo inconvenientes, me escriben por el chat. ¿Listo? Ok. Entonces, eso lo podemos utilizar particularmente, pues a veces hago pequeñas grabaciones así, o si no, simplemente uso un grabador de pantalla como este. Y esta imagen la traje porque pues a mí me gusta cocinar. No, les voy a decir dos cosas como para que también se tranquilicen algunas personas. Yo soy bacteriólogo, como la mayoría de ustedes. No soy ingeniero. Todo lo que he aprendido de tecnologías de información y comunicación ha sido de autoaprendizaje, de explorar las herramientas, de mirar cómo me pueden servir y de aplicarlas. Y también me gusta cocinar, entonces aprendo a hacer platos muy chéveres, simplemente viendo videos que alguna persona colocó una cámara en YouTube y hace una demostración de cómo hacer algún plato. Y eso es lo que nosotros podemos hacer con nuestros estudiantes, ¿cierto? Facilitarles ese aprendizaje. Dicen que continúa sin permitirlo, no puede. Voy a volver a mirar, denme un segundo. Ya lo tengo, cualquier persona con el enlace, voy a copiar el enlace y lo vuelvo a enviar. ¿No? Vamos a hacer ese envío ya. Tal vez. Pero ya hay, a ver, no hay respuestas todavía. Sí, ya hay dos respuestas, o sea que ya hay personas que lo están contestando. Por favor, las personas que todavía no
deben refrescar la pestaña en la que estaba el formulario que no les permitía para que ahora sí les permita, porque ya hay personas que lo están contestando. Entonces ya se permite. Ok. Bien, hay herramientas para editar los videos. Nuevamente, si hay equipo profesional, pues esto lo hace un equipo profesional. Pero si yo quiero editar mis videos, pues yo mismo puedo hacerlo. Es decir, ¿a qué me refiero con editar yo mismo mis videos? Si estoy haciendo un video educativo y me equivoqué mientras lo estaba grabando, pues no perdí todo el video. Yo lo que hago es decir, 1, 2, 3, vuelvo y digo lo que debía decir, es decir, decirlo en la manera correcta y listo, sigo. Cuando voy a editar el video, ubico esa parte en la que dije 1, 2, 3, corto ese pedazo, lo vamos a ver cuando veamos DaVinci Resolve y el video me queda perfecto. Pues perfecto no, queda caseramente bien hecho, entonces no hay ningún problema, ¿cierto? Puedo editar video con DaVinci Resolve, con Camtasia Studio también puedo hacerlo, con Filmora, estas son de pago pero permiten un nivel gratuito. Ya si ustedes quieren hacer algo con herramientas open source abiertas completamente, está Shotcut, hay otras, pues yo he explorado Shotcut, que es una herramienta totalmente, pues es gratuita, no tiene nada de eso de que use esta partecita y si quiere hacer más pague, ¿no? Se deja descargar en el computador, ese es un ejecutable. H5P también es una herramienta para hacer interacción con video y por lo menos en campus virtual, en Moodle, aquí en la Universidad del Valle la tenemos incorporada. Entonces, podría ser que, como la mayoría de campus virtuales o de entornos virtuales de aprendizaje de las universidades están hechas con Moodle, pues entonces que nosotros tengamos la posibilidad de que se integre H5P. H5P lo que hace es que yo puedo colocar preguntas en un video. No, dicen que todavía no se deja gestionar. Por favor, me retroalimentan, no se deja gestionar. No, doctor, no se deja. Lo reiniciamos, lo actualizamos, le quité MacOS a la... Sí. Para que le permitiera y no deja. Un segundo, porque ya está, hay 2 personas que lo han contestado. Que nos digan cómo hicieron. Ah, ya, pero es que las 2 personas son de Correo Univalle. Deme un segundito, yo reviso eso, porque ya está. Un momento. Ok, está cualquier persona con el enlace hecho. Voy a cerrar aquí el formulario, vamos a volverlo a recargar. Vamos a darle a enviar. Ok. Y ahora, no continuamos hasta que alguien no lo haya podido diligenciar. Ahí ya está nuevamente, por favor, alguien trate de entrar. Sí, ya lo configuré para cualquier persona con el enlace. No, profesor, todavía nada. Por lo menos en mi caso. Mandé un nuevo enlace. Sí, con el nuevo, tampoco. Oh, caramba. Ahí sí la tecnología me mató. Porque si no, aquí tendría yo registrado, por ejemplo, en el caso de la UDES, Bucaramanga. Sí. Y enviaremos el listado a la profesora. Déjeme hago una cosa, compartírselos, pero entonces se comprometen ustedes a no borrar el contenido, porque si los comparto como editores, ustedes podrían borrar cosas, pero no queremos que hagan eso, ¿cierto? Entonces, denme un segundo, yo exploro una última y para ver. ¿En ese enlace ya pueden? Tampoco, Doc. Yo creo que, porque dice que no hacemos parte de la organización. No, Yo creo que tiene que ver con la afiliación, Doc. Sí, ok, listo. Ya les voy a mostrar qué es lo que yo hago para que más o menos sepan que
me está desbordando eso. Aquí tengo el formulario de asistencia. Si yo hago aquí clic en compartir, le doy a cualquier persona con el enlace. Es decir, aquí tengo o restringido, Universidad del Valle o cualquier persona con el enlace, le doy hecho. Ok, ahí debería activarse. Y ahí ya debería activarse para Sí. cualquier persona que tenga el enlace, ¿cierto? Entonces, abro el formulario, le damos... Dele actualizar, profe, ahí. Dele actualizar para que asuma el último comando que le dio. ¿Aquí? Dentro del cuestionario dele actualizar. Ok. Refrésquelo ahí, ahí, exacto. Y ya, ahora sí debería permitir. Deme un segundito, lo abrimos aquí y le Dele damos enviar para señor. darles a ustedes la URL corta. Correcto. Copiar. Y ahora les copio en el chat. Siempre hago esto y listo. Ahora sí, no sé, me dicen. No, todavía no. Profesor. No. Bien, es en configuración. Debe entrar al formulario en configuración. Ya. Y ahí busca donde está la parte de Universidad del Valle y da otras instituciones. Configuración. Listo, vamos a ver. Restringir uso y no. Listo, tal vez ahí restringir. Si le hago lo restringo a Universidad del Valle, entonces tal vez ahí recarguemos. Ok, ya dejó. Okay. Ya se puede, sí, señor. Listo, muchas gracias. Era eso, entonces. Listo. Y ya aquí también, gracias. Muy bien. Ok, les agradezco. Bien, entonces continuemos. Les decía entonces que tenemos herramientas disponibles y es posible que ustedes algunas utilicen otras de las que están aquí, de las otras que no estén, y ustedes pueden enriquecer los videos educativos con H5P o con Edpuzzle, que son, esta sí es de pago, esta es gratuita, y pues que es lo que permite que yo el video lo pause en un momento dado, le haga unas preguntas al estudiante y que el estudiante debe contestar antes de poder continuar viendo el video. Entonces son cosas interesantes que podemos hacer. Tenemos herramientas para publicar los videos que nosotros hagamos. La que yo uso pues es YouTube, porque la Universidad del Valle tiene correos electrónicos son con Google, con Gmail, pero lógicamente cualquiera de nosotros puede abrir una cuenta de Gmail y tener hasta 15 gigabytes. YouTube es ilimitado, entonces abre una cuenta, y los que no sepan cómo abrir un canal de YouTube, pues lo podemos mirar la próxima semana, en el próximo encuentro que tengamos el próximo mes, y uno puede publicar sus videos ahí, que luego los coloca en un entorno virtual de aprendizaje como el Moodle, o los puedo colocar en el Drive, solamente que en el Drive sí me van a ocupar espacio, o los puedo colocar en OneDrive o en la herramienta, la nube que ustedes tengan que la universidad les está proporcionando, y a partir de ahí pues yo le doy acceso a los videos educativos a mis estudiantes. Hay herramientas para hacer presentaciones interactivas como Genially. La próxima encuentro les muestro cosas que nosotros estamos haciendo con una herramienta que es gratuita, sobre presentaciones interactivas y simulación que podemos hacer. Blogger o WordPress para utilizar portafolios educativos con nuestros estudiantes, que es otra actividad académica que se liga muy bien con aula invertida, es decir, particularmente utilizo aula invertida y portafolio educativo, y entre las dos cosas los estudiantes van dejando evidencia.
que es de pago y queremos hacer clases tradicionales, pues démosles un enfoque diferente, un poco más divertido a la clase tradicional. NIRPO lo permite. Para animación tenemos Animaker. Uno puede hacer animaciones sobre un tema particular y el estudiante lo agradece porque es un tema complejo, ladrilludo, y uno le hace una animación, entonces lo puede ver de mejor manera. Este OpenToons es un código abierto, es open source y también permite hacer animaciones, incluso mejor que Animaker, solamente que es un poquito complejo la utilización de ella porque anima a través de esqueletos, a través de huesos. Ellos le llaman huesos o esqueletos, pero es bastante poderosa la herramienta. Canva ciertamente es una herramienta que nos permite hacer material educativo muy bonito, muy moderno, con muy buena presentación que los estudiantes agradecen. No es lo mismo presentarles yo una guía de trabajo a los estudiantes hecha simplemente en Word a si la hago en Canva con un diseño, y son plantillas que hay disponibles. SLearning sí es compleja de manejar, es producir contenido académico a través de formularios HTML, pero bueno, lo muestro ahí. Hay un micrófono abierto, agradecería que lo cierren porque vamos a ver si lo puedo cerrar aquí. Está abierto el correo de la profesora Analvi. El micrófono, perdón. Ok, ya lo silencié. Qué pena con ustedes, pero es que como tengo un audífono, un micrófono abierto y con bulla de fondo, me ensordece un poco. Bien. Les decía entonces que hay herramientas como Canva que la podemos utilizar a nivel gratuito, o algunas instituciones ahí nos dan suscripción a Canva. Pauton también es una herramienta de animación, y si queremos hacer animación con sonido o producir sonido simplemente, o un podcast, podemos utilizar Audacity, que es una herramienta abierta, código abierto, y que no necesitamos pagar por ella. Es decir, y hay muchas más herramientas que ustedes pueden tener. A propósito, no he colocado las de inteligencia artificial. Están herramientas para producir a través de Gamba, dice el profesor Ferney, que es otra, y utiliza inteligencia artificial. Muchas de estas ya están potenciadas con inteligencia artificial. Canva ya lo tiene, Genially ya tiene potenciado con inteligencia artificial. Lo que quiero decir aquí es que nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial para producir a través de texto, sonido, o avatares. Es decir, podemos hacer muchas cosas hoy en día con la inteligencia artificial, pero no nos olvidemos que nuevamente la inteligencia artificial es una herramienta que yo le doy un propósito pedagógico. Si no, entonces, pues básicamente terminamos haciendo cosas locas con la inteligencia artificial, ¿cierto? No sé si en alguna ocasión pues podemos hacer más bien un foro, un debate acerca de la inteligencia artificial y cómo está impactando esto el área de la salud, no solamente la educación, sino el ejercicio profesional, y específicamente pues como esto está hecho en el marco de Aprobamid, inteligencia artificial en las carreras de bacteriología y laboratorio clínico y similares, ¿cierto? Bien. El aula invertida entonces es una manera de innovar en el aula, y este es el final de esta presentación. Yo les tengo otra, con eso terminamos hoy, y ya la siguiente semana hacemos una aplicación de herramientas como tal, ¿cierto? Entonces vamos con la otra presentación, que es sobre video educativo. Y video educativo visto desde un profesor universitario, no desde un profesional de artes visuales o de ingeniería multimedia.
porque lógicamente aquí se trata de cómo yo puedo aproximarme a eso desde mi quehacer de profesor. Algo así similar a esto, profesores y profesoras. Los que somos más viejitos nos tocó hacer diapositivas que se colocaban en un carrusel y uno proyectaba. Eran fotografías en positivo y eso es lo que uno hacía y con eso daba la clase. Nuevamente, ese es un recurso para apoyar mi labor docente, no era un recurso para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Luego vinieron los proyectores de acetatos o proyectores de opacos, los aprendimos a manejar, luego está PowerPoint, lo aprendimos a manejar. Hoy en día hay herramientas de inteligencia artificial que aprendemos a manejar para hacer nuestra labor docente y hay herramientas para hacer video educativo. Nuevamente, no mirar esto como tradicionalmente lo hemos visto, de hacer los materiales que me apoyen a mí, sino que apoyen a los estudiantes. Una presentación en PowerPoint, cuando yo la hago, es una presentación que simplemente está apoyándome a mí en la disertación que tengo que hacer, pero ella sola, por sí sola, no le genera ningún recurso al estudiante, no es un recurso para que él repase o aprenda. Entonces, a eso es lo que nos referimos. Bien, entonces, el video educativo es una herramienta poderosa en el aprendizaje, ya que facilita, si hacemos unos muy buenos videos, y les voy a mostrar ejemplos de eso, unos muy buenos videos, podemos presentar conceptos complejos a través de esos recursos visuales y auditivos que nuevamente el estudiante los puede ver las veces que quiera. No entendió, lo rebobina, repite, hace preguntas, etc. ¿Cierto? Nosotros en los videos educativos, ¿qué combinamos? Pues imágenes, audio y texto. Básicamente eso es lo que hacemos, pues un profesional podrá hacer animación, muchas otras cosas, pero con imágenes, audio y texto nosotros tenemos para captar la atención de los estudiantes y apoyar diferentes estilos de aprendizaje. El video educativo, como les dije ya en varias ocasiones, puede ser revisado por el usuario en cualquier momento. Por lo tanto, se fomenta un aprendizaje autodirigido, autonomía del estudiante. Se hace un reforzamiento del contenido a lo largo del tiempo. Imagínense en esto, estudiantes que cuando llegan a mi curso no recuerdan haber visto, es que ni siquiera recuerdan haber visto algo relacionado con la cascada de la coagulación, por ejemplo, ¿cierto? O lo recuerdan el tema, pero ya no recuerdan eso. Entonces, si el profesor ha dejado un video educativo sobre la cascada de la coagulación, sobre la coagulación en la fibrinolisis, por ejemplo, les voy a mostrar uno hecho por nuestra unidad con el concepto académico de una profesora. Entonces, el estudiante, cuando viene a mi curso y ese concepto no lo tiene claro, pues vuelve sobre el material que la profesora dejó, ¿cierto? Entonces, refuerza contenido y conceptos a lo largo del tiempo y nos permite integrarlo a entornos virtuales o híbridos, mejorando pues la accesibilidad y la flexibilidad. Nuevamente, aquí un llamado muy cariñoso a la asociación, a ProAmid, ¿cierto? De qué manera nosotros vamos a empezar a hacer comunidad educativa para que produzcamos estos recursos educativos incluso entre universidades y que sean de uso para todas las universidades. Entonces podemos hacer cosas maravillosas. Bien, no es para que se asusten, pero hay que introducir estos dos conceptos. Y lo digo porque nuevamente en alguna ocasión dando una conferencia alrededor de CIERSUR, con varias universidades, pues un profesor algo molesto dijo, bueno, entonces ahora además de nosotros saber sobre el tema que vamos a enseñar, entonces nos tenemos que volver especialistas en producir videos o recursos audiovisuales. Pues nuevamente la respuesta es así. Aprendimos a utilizar herramientas como PowerPoint, como otras herramientas, pues hay herramientas muy fáciles que nosotros podemos aprender a usarlas. Y este concepto de guión literario y técnico ciertamente nos va a ayudar a planificar mejor ese tipo de trabajo. Entonces, un guión
es, como su nombre lo dice, una guía que nos permite conocer qué vamos a grabar, es decir, el tema, cuánto vamos a grabar, tiempo, y en qué momentos o lugares lo vamos a hacer, es decir, un cronograma y los ambientes, los recursos que vamos a utilizar. Esto lo usan los profesionales que hacen materiales audiovisuales y, lógicamente, a ellos les ayuda a hacer el material, porque si yo quiero, número uno, ¿qué vamos a grabar? Pues el tema, ¿cierto? ¿Cómo yo voy a presentar ese tema en el video educativo? Es decir, ¿con qué tipo de formato? ¿Cuánto tiempo? Ese concepto yo lo puedo explicar en 15 minutos de una manera muy clara, muy concisa, pues es lo ideal, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a grabar? Y ahora, ¿qué recursos yo necesito? Necesito unas imágenes, necesito unos audios, necesito unos videoclips. ¿Dónde lo voy a grabar? Lo voy a grabar en mi oficina, así como estamos ahora, y de pronto el ambiente se vuelve aburrido para el estudiante, o lo voy a grabar en un exterior, o si voy a hablar de microbiología, lo grabo en un laboratorio de microbiología. ¿Qué es lo que voy a hacer yo en términos de ambientes? Y existen dos tipos de guiones, el guión literario y el guión técnico. El guión literario es básicamente lo que yo voy a decir. Es un documento que dice o en el que se escribe lo que yo voy a decir en el video educativo. Esto no es extraño para los actores, ¿cierto? Dice que no. ¿Ven las diapositivas? Discúlpeme, ya corrijo esto. Por alguna razón. Un momento. Pensamos que había sido intencional, Doc, disculpe. No, Sí. discúlpenme, yo no. Cuando salí no veo en la... ok. Aquí estoy y no veo es cómo compartir la pantalla. Bueno, voy a pasar esto de otro lado. Cuando hice lo del formulario, ¿desde qué momento estamos dejando de ver? Profe, desde que empezó a hablar de los videos educativos, o sea, allí yo vi el título y ya luego usted siguió hablando, pero no vi más. No veo el icono de compartir pantalla. Será dejar de compartir y volver a compartir. Sin embargo, si se ancla, se ven los dos, tanto la imagen del profesor Víctor como la presentación. Sí. Déjeme un momento, a ver, yo veo. Voy a presentarme. No, es que ustedes no están viendo lo que yo veo. Entonces, el problema es que no veo dejar de compartir para volver a... Orlando Mena dice que está viendo dos ¿Dos qué? pantallas. Sí, yo estoy viendo al profe Víctor, pero también estoy viendo lo que él está compartiendo. Dice guión literario. Para llevar a cabo un guión literario requiere tener definido en verde. Sí, entonces sí se está viendo. Pero está en otra pantalla. No todos. Ah, ya. Listo, vamos a resolverlo. Porque no veo... Ya, denme un segundo. Bueno. Voy a dejar de compartir la pantalla y ya lo hago nuevamente. Denme un segundo. ¿Listo? ¿Ahora sí? Sí, señor. Ahora sí, Bien. Ahora sí. Ok. Sí, señor. Listo. Entonces, para eso es que sirven los editores de video, ¿cierto? Si a este video le fuéramos a hacer una edición, cortaríamos todo esto y el video quedaría más corto y no estarían todas estas interrupciones. Valga la pena. Aprovechemos que nos pasa esto para decir para qué sirve un editor de video, ¿cierto? Bien, entonces el guión literario es un documento
¿Y por qué yo tengo que escribir todo lo que yo voy a decir en el video? Pues, en primer lugar, para ser muy claro y muy conciso en el concepto que quiero expresar ahí, ¿cierto? Excúsame que yo no hable de contenidos y básicamente estoy llevando mi mente a dejar el contenido de último. Yo hablo de ideas, de grandes ideas, de conceptos, de problemas, y ellos involucran el contenido, pero no de primero coloco el contenido. Pero entonces, si yo quiero mostrar el concepto de la respiración, por ejemplo, o el concepto de la coagulación sanguínea, entonces, eso que yo quiero mostrarle a los estudiantes, escribo, y es documento escrito, lo que yo voy a decir. Les decía que esto no es extraño para los actores. Los actores, lo que dicen en la pantalla, cuando nosotros los vemos, que lo dicen de una manera muy fluida, está escrito. Muy pocas veces un director de una película deja que el actor improvise. El actor debe decir lo que dice el guión literario, y además lo debe decir actuado, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros escribamos claramente. Ahora, habrá momentos en que yo pueda improvisar, pero no se trata de una permanente improvisación. Entonces, debe estar escrito porque me da una mayor claridad y precisión en el concepto que quiero expresar en ese video educativo. Y ahora, además, me permite racionalizar el tiempo, porque si no lo tengo escrito, lo digo de otra manera, lo alargo, vuelvo y lo repito, y el video se empieza a hacer extenso. Entonces, para esos dos propósitos. En el guión literario nosotros tenemos definido, como aquí lo menciona, la idea, es decir, en qué estilo nosotros vamos a narrar el mensaje. Lo vamos a presentar tal como lo hacemos en el aula. Entonces, básicamente estoy hablando de un video clase. Es válido si lo voy a hacer de esa manera, pero luego puedo empezar a explorar otras maneras de hacerlo, como por ejemplo un documental, como por ejemplo un tutorial, o un reportaje, o una dramatización. ¿Qué tal si somos dos profesores en el curso y en lugar de hacer videoclase hacemos una entrevista? Entre los dos profesores hablamos. ¿O qué tal hacer un recurso educativo tipo video educativo con los profesores, una profesora o profesor que dé lo de medicina de transfusión en otra universidad? Entonces vamos a hablar de grupos sanguíneos, ¿cierto? Entonces grabamos el video educativo como si estuviéramos charlando. Y ese material logra captar mejor la atención del estudiante que si se tratara de un video clase. ¿Cómo lo vamos a hacer? De eso se trata la idea. Luego hay dos cosas que quiero que simplemente lo miren, pero por efectos del lenguaje que se usa en el video educativo, y son las secuencias, que son un grupo de escenas con contexto narrativo. Es decir, si yo miro mi video educativo no como un todo, sino que lo fracciono en escenas, entonces yo puedo decir que la escena 1 va en secuencia con la escena 2, con la escena 3 y con la escena 25. Entonces es un grupo de escenas que tienen un contexto narrativo. Y ahora las escenas son las unidades mínimas de acción. Entonces yo puedo grabar por escenas. Y el software que le voy a mostrar de OBS Studio, el próximo encuentro que tengamos, permite que yo grabe por escenas. El guión literario tiene tres elementos. Pues tiene personajes, que ciertamente es el profesor, sea que aparezca en el video o no. A algunos profesores les gusta aparecer, ¿cierto? Aparecer como está dando la clase o está ahí o aparecer con voz en off, que no aparece en la imagen del profesor, sino que aparece su voz, o ambas. Una parte aparece la imagen del profesor y otra aparece la voz. O por qué no, como en el caso de una profesora que tuvimos, que son dos profesores que graban un video educativo en relación con reanimación cardiopulmonar, y el profesor sí quería aparecer y ella no quería aparecer. Entonces ni siquiera la voz
Entonces lo que se hizo fue, como teníamos el guión literario de lo que ella iba a decir en cada una de las escenas, pues lo que hicimos fue producir un audio a través de inteligencia artificial con el texto que ella había dado. Si pagamos por las herramientas de inteligencia artificial, incluso es posible, como con Eleven Labs, que es comercial, entonces yo puedo, con 5 minutos de audio, la herramienta se entrena, clona mi voz y de ahí en adelante todo lo que se narre es con mi voz. Entonces todo eso ya es posible hacerlo, ¿cierto? Bueno, y puede ser que también dentro de los personajes yo tenga estudiantes o personal asistencial de las instituciones, porque si el video educativo lo voy a hacer sobre tipificación sanguínea, me excusan, pues ese es mi tema, medicina de transfusión aquí en la Universidad del Valle, entonces es posible que yo quiera filmar dentro del banco de sangre o que utilice estudiantes para que aparezcan en el video educativo. El guión literario también tiene que tener en cuenta los ambientes, es decir, dónde vamos a grabar. Cuando hacemos una videoclase, pues normalmente es el profesor que aparece, su voz y los recursos que él está mostrando, como lo que yo estoy haciendo aquí, ¿cierto? Ustedes me están viendo, estoy hablando y muestro unos recursos en una pantalla que son imágenes, pueden ser documentos, clips de videos, podcast, música de fondo, etcétera. Pero también puede ser espacios físicos en los que estemos grabando, un laboratorio, un parque, es decir, una zona verde de la universidad, ¿cierto? Porque tengo las imágenes por un lado, entonces me grabo yo diciendo el discurso, la narración, y luego el editor, o yo mismo puedo editar, mezclo las dos cosas, y entonces quedaría un video bastante interesante. Y tiene diálogos, el video, o debemos tener en cuenta en el guión literario los diálogos, que son esa narración. Los profesores somos narradores, somos contadores de historias, entonces aquí escribimos claramente lo que se va a decir. Ese es el guión literario. Y lo digo porque algunos profesores dicen, bueno, cuando el profesor lo está haciendo solo, pues el profesor hace lo que quiere y pues uno da unas recomendaciones, ¿cierto? Es mejor que escriba. Pero cuando el profesor viene aquí a la unidad de apoyo a la virtualización y que pueden haber unidades similares en sus universidades, pues el profesor dice, no, video, guión literario no, yo tengo en la cabeza lo que voy a decir. Y lo dejamos que se equivoque. Le ponemos los materiales y empieza a decir lo que usted tiene en la cabeza. Y un video que podía haberse hecho en 10 minutos sale de 1 hora. Entonces, y se pierde tiempo y hay que parar la cámara y hay que hacer un poco de cosas porque no estaba preparado para hacer un video educativo. Y el guión técnico, pues, le permite al profesor y a los que van a hacer un video desde un punto de vista más profesional, cuáles son todos los recursos que se van a necesitar. Se necesita iluminación, se necesitan micrófonos inalámbricos de solapa, se necesita un teleprompter. Bueno, nosotros no tenemos teleprompter, pero tenemos un televisor, entonces el profesor cuando es filmado, está siendo filmado y detrás de la cámara hay un televisor que le está mostrando el guión literario que él tiene y lo entrenamos, o él se entrena en que pues mire allá, pero no tiene que quedar como si estuviera leyendo, etcétera. Entonces, pero además las imágenes que se van a usar, los diálogos, los sonidos, los documentos, todo lo que se va a necesitar para la producción del video educativo es el guión técnico, ¿cierto? Aquí hay unas recomendaciones que se utilizan para estos tipos de guiones, pero lo mejor es mostrar un ejemplo de guión técnico. En esta tabla les muestro un ejemplo y es una tabla sencilla que podemos hacer cualquiera. Aquí yo identifico la escena. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo he colocado escena 1, la introducción. ¿Listo? En imagen se ubican todos los elementos que incluyen la escena, es decir, imágenes, gráficos, diapositivas, clips de videos, de audio, personas. Incluso, si soy un poquito más técnico, puedo incluir los planos en que se presentan las personas, es decir, si es un plano medio, aquí yo estoy en un plano ni siquiera medio, el plano medio
es de la cintura para arriba, es el plano medio, es el aconsejable pues para que se vea, porque se va a ver el movimiento de las manos del profesor o profesora, si es un plano entero, si es un plano americano, que el plano americano es introducido por las películas de vaqueros, porque ya se requería que se vieran las pistolas de los vaqueros que tenían en las caderas, entonces el plano americano es un plano de la cadera hacia arriba, más abajo de la cadera hacia arriba, o incluso los ángulos en que la cámara está. Es decir, ustedes han visto que a veces una persona está hablando, pero no mira directamente a la cámara, sino que empieza a hablar y es como si estuviera mirando a otra persona que no está ahí, ¿cierto? Porque él está hablando, es como si estuviera hablando con otro. Entonces, con un tercero. Si yo miro la cámara, estoy hablando directamente con ustedes, o si miro a un lado, estoy hablando con un tercero, y el usuario entiende eso como que él está presenciando una conversación. Entonces, esos son los ángulos de cámara. Pero bueno, esto ya es muy técnico, ¿cierto? Normalmente, si estoy haciendo un video clase, pues miro la cámara, tengo aquí la pantalla, la imagen, para estar mirando la imagen, pero también mirando la cámara, etcétera. Bien, eso sería imagen. Y entonces aquí en el ejemplo he puesto plano medio, significa que el profesor va a ser filmado de la cintura para arriba, que se vean sus manos, con un fondo croma verde. Estoy dando un ejemplo, ¿cierto? Hemos colocado en la pared un fondo croma verde para luego ser retirado digitalmente. Eso lo puedo hacer yo como profesor o lo puede hacer un equipo técnico. Se presenta la imagen del eje prolémico y el texto del tema y el resultado de aprendizaje. Entonces, estos son imágenes que deben estar listas para esa escena. En la parte superior izquierda va el logo símbolo de la universidad. Entonces, claramente se sabe qué va en esa escena. Y ahora, en audio, uno divide entre sonido y texto. La diferencia audio-sonido y audio-texto es que aquí ubico pistas musicales que pueden ambientar el contenido. Es decir, raro sería, pero puede que mientras hablo haya una pista musical, un clip de audio muy bajito que se reproduce mientras yo hablo, o mejor aún cuando estoy mostrando un procedimiento, entonces en parte en el que el procedimiento es muy específico, se coloca una pista musical, entonces aquí iría el nombre de esa pista musical que voy a utilizar, y el audio texto es lo que el profesor va a decir, ¿cierto? Entonces, en este ejemplo yo he puesto que el profesor tendrá que decir lo siguiente: saludo estudiantes del curso Medicina de Transfusión dentro del eje problemático 3, que corresponde a hemoterapia y estrategias de ahorro de sangre. Vamos a ver lo relacionado con las indicaciones de la transfusión sanguínea. Ustedes vieron que tuve que leer, entonces separé mi vista de la cámara. Como cualquier actor, ¿cierto? El profesor debe entrenar esto, es decir, como ensayar esto para no mirar tanto el texto que se note que está leyendo. Y como el texto puede ser más grande que lo que me cabe en el guión literario, pues entonces uno pone ver guión literario, porque el profesor va a decir esto mismo, pero eso está más amplio en el guión literario. Y por último, la columna de tiempo, que es el tiempo en minutos y segundos que dura la acción, es decir, que dura la escena. Y en este caso, esta escena 1 debe durar 30 segundos. Entonces, si yo tengo un video educativo cuyo guión técnico son 25 escenas y cada escena dura 30 segundos, pues en promedio unas durarán menos y otras más, pues ahí tengo que la sumatoria de esos tiempos es la duración del video. Y por lo tanto me ahorra ese tipo de recurso que en video es bastante costoso, y además si lo hago muy largo el estudiante no lo va a mirar completamente probablemente. Bien, hay unas recomendaciones para grabar videos educativos para nosotros como profesores, ¿cierto? En primer lugar, damos un saludo inicial y ojalá que ese saludo inicial no esté temporal,
Es decir, no buenos días, no buenas tardes, no buenas noches, porque es probable que el estudiante vea ese video en cualquier momento. Entonces, si lo está viendo en la noche, pues es raro que yo lo salude buenos días. Entonces, simplemente, como lo mostré ahora en el guión técnico, cordial saludo estudiantes, o simplemente hola, y sin especificar el momento del día en que estoy. Enunciar el tema que se va a tratar iniciando con el resultado de aprendizaje, y eso lo puedo reforzar con imágenes. ¿Listo? Ese sería el saludo inicial. Luego hacemos una presentación corta nuestra. A pesar de que los videos están dirigidos a mis estudiantes, pues puede ser que esos videos luego los vean, como van a estar en un canal de YouTube, yo los quiero poner públicos, etcétera, entonces los pueden ver estudiantes de otras universidades, entonces es bueno que sepan quién soy yo. Eso me lo puedo obviar si en la edición del video se coloca un texto en el que aparece la identificación del profesor. Entonces simplemente, hola, resultado de aprendizaje, y arranca con el tema porque hay unas imágenes que están presentándolo al profesor. ¿Listo? Entonces, esa sería una presentación corta, y lo más grueso del video es el desarrollo del tema. Para eso me baso en el guión literario, el guión técnico, ¿cierto? Entonces, para eso lo ideal es que los videos educativos tengan una duración entre 10 y 15 minutos, y eso pues para hacer uso eficiente del tiempo. Otra de las recomendaciones está el uso de los recursos. Yo, para reforzar el video, yo utilizo imágenes, utilizo textos, clips de videos. Entonces, esas imágenes, esos textos, esos clips de videos pueden ser míos, y entonces no tengo ningún problema, pero si no son míos, pues debo hacer citación de esos, y aquí les coloco el enlace a la Ley 23 del 82, cuyo artículo 32, no lo voy a decir de memoria, pero el artículo 32 de la Ley 23 del 82 dice claramente que yo puedo utilizar obras completas o partes de ellas en materiales educativos que estén orientados a cualquier tipo de enseñanza, desde la básica hasta la profesional, pero con fines sin ánimo de lucro. Entonces yo podría utilizar imágenes solamente citando de dónde la estoy obteniendo, y es permitido. Voy a cerrar un micrófono, que tengo un ruido de fondo. Ok, listo, ya lo hice. Bien, entonces es una invitación a que tengamos mucho cuidado con derechos de autor, que hagamos la citación como corresponde, pero también una invitación a que empecemos a nosotros a ser productores de contenido educativo, no solamente consumidores de contenido educativo. ¿Qué importa si ya una simulación sobre grupos sanguíneos la hay? ¿Cierto? Pues hagamos la propia y introduzcámosles ciertas particularidades nuestras. La interacción, una vez se hace el video educativo, estoy hablando de video, pero pues recuerden que en Aula Invertida se utilizan también otros materiales, pues uno puede hacer que el video sea interactivo para reforzar conceptos que el estudiante debe aprender, y entonces yo puedo colocar esa interacción dentro del video mismo, o remitir al estudiante a lecturas, a que le muestre un sitio web, o que llene un formulario de autoevaluación en relación con el concepto que estamos ahí explicando. Y se hace un cierre o despedida, en el cual pues nos despedimos de los estudiantes, reforzamos que eso que se vio es para un resultado de aprendizaje, contribuye a la adquisición de un resultado de aprendizaje, y ahí recomendamos los próximos videos que el estudiante debe ver, porque ciertamente es probable que con solo video el tema no está agotado. Veamos algunos ejemplos de video educativo. Mi Meet no me permite compartir con ustedes el sonido, pero es innecesario porque yo voy a estar hablando. El material, si la profesora María Cristina me lo recuerda, yo le envío a ella el enlace a los dos materiales que estoy presentando para que ustedes lo vean y ya lo podrían ver con sonido, ¿no? Lo que voy a mostrar son algunos ejemplos de videos educativos en diferentes formatos, y decir que esto que está aquí nosotros lo podemos hacer.
Bien, el primero es el video clase, que es el tradicional, como si yo estuviera dictando una clase. Es decir, el estudiante siente como que está viendo al profesor ahí viendo una clase. Entonces, es válido, pero podríamos avanzar a otros tipos. Voy a presentarlo. Bien, aquí voy a quitar publicidad. Y lo que ustedes ven inicialmente es cómo lo haría yo como profesor sin ningún tipo de apoyo de ningún tipo de equipo profesional. Pues esto primero que está ahí, que ustedes no lo oyen, pero hay un sonidito de entrada, pues lo descargo de sitios en el cual puedo descargar libremente esas pistas y referencio, ¿cierto? Porque como no es con ánimo de lucro, se puede hacer. Y entonces está la universidad de donde es el contenido. Pues eso lo puedo yo hacer en una presentación en Canva con un buen diseño y eso lo coloco en mi video. El próximo encuentro haremos algo similar a esto usando la herramienta. Luego viene un videoclip. Han hecho este videoclip con alguna herramienta y uno lo coloca dentro del video 1. Y ahí me retroalimentan, ¿cierto que no están escuchando ustedes sonido del video? No, solamente estamos viendo la imagen. Ok, sí, perfecto, porque yo voy a cancelar el sonido de aquí también para que pueda yo hablar mientras ustedes lo ven. En el ejemplo no es necesario que ustedes oigan el video, sino las características que él tiene y que eso lo podemos hacer. Entonces, ingresó con una animación de la columna vertebral que está aquí. Eso se puede hacer. Y luego, pues mire, esto es simplemente una presentación en PowerPoint o en Canva. Pues yo casi no uso PowerPoint, en la que aparece el tema, ¿cierto? Y aquí el profesor está apareciendo en un plano medio, cintura hacia arriba, de tal manera que se pueden ver las manos de cómo él gesticula, ¿cierto? Tenemos un micrófono de solapa que puede ser cableado o inalámbrico. Permítame que yo le dé precio de estas cosas para que vean que no está fuera del presupuesto. Un micrófono de solapa cableado de buena marca, como el que yo tengo, cuesta 130,000 pesos. Y de solapa inalámbrico están alrededor de 70, 80,000 pesos, que me permite hacer eso. Hay micrófonos profesionales que cuestan 1, 2, 3, 4, 5 millones de pesos, pero esos son para profesionales. Entonces, no me sobredimensiono. Aquí tenemos un micrófono de solapa que podría estar cableado, ser inalámbrico, y el profesor está mirando a la cámara y aquí va a empezar a aparecer el contenido, ¿cierto? Las imágenes con las cual él refuerza esa narración. El video explica el dolor lumbar y dura 7 minutos 35 segundos. Ahorita veremos que el profesor aparece la presentación. Ahí está la presentación del profesor. ¿Quién es él? Por lo tanto, él ingresa al video diciendo hola y hoy vamos a ver tal cosa, ¿ya? Porque aquí se presentó al profesor. Aparecen letras y desaparecen. Eso se hace a través de Canva y uno hace aparecer o no aparecer esos textos en el software de grabación. La imagen, el profesor ha sido grabado con un fondo croma que luego fue retirado digitalmente, por eso queda como si el profesor estuviera sobre la presentación, se ve de una manera limpia, no como ustedes me están viendo ahora con la pared ahí, con un computador acá, etcétera. Queda limpio y queda sobre la presentación. Y él empieza a desarrollar el tema y lo que está aquí simplemente es reforzando. ¿Cierto? Entonces ustedes observen cómo un estudiante puede aprender sobre el dolor lumbar con 7 minutos y por supuesto no será el único material. ¿Listo? Entonces aquí tenemos eso. Hay momentos en que el profesor cambia de lugar en la presentación, como aquí. Eso es para darle un poco de dinamismo a la presentación, pero no es que el profesor se cambie de
de posición, sino que digitalmente nosotros lo cambiamos y yo lo puedo hacer en el software que les voy a mostrar. ¿Listo? ¿Y qué más podría estar aquí? El video clase, normal. El profesor puede entrenarse en señalar si quiere. Hay momentos en que el profesor desaparece, aparece simplemente los textos, etc. Ese es el tradicional video clase. Si dolor lumbar, él tuviera que presentarlo en un contenido audiovisual de 1 hora, pues hace 5 o 6 o 7 videos cortos en los que cada video corto es claro sobre un concepto específico y el estudiante lo agradece, no está viendo una cosa completa, sino que la ve en pedazos y cada pedazo uno le puede retroalimentar, le puede hacer autoevaluación, etc. Ese es el tradicional video clase. Está el video clase con apunte. Hay profesores que les gusta escribir o hay profesores que dan clase en la que es necesario escribir. Entonces, es exactamente el mismo. Ustedes ven la profesora grabada con un fondo croma, pues ustedes no lo están viendo, pero a mí lo que me indica es que fue grabada con un fondo croma. Ella está viendo en un teleprompter esto, en un televisor, pues nosotros no tenemos teleprompter, y las imágenes ya están grabadas y ella simplemente está grabando la parte de audio y de imagen de ella y luego eso se une. Entonces, en el software que les voy a mostrar, uno lo hace todo de una vez, ¿no? Porque no es un software profesional, pero uno lo hace todo de una vez. Lo único es que nuevamente aparecen las imágenes que vimos ahora de presentación. Hay una cosa que quiero compartir con ustedes antes de que me olvide, es que cuando estamos haciendo video educativo, si este tema se resuelve en 40 minutos de video, que he preparado 4 videos de 10 minutos, como es probable que esos 40 minutos de video para 4 videos de 10 minutos lo haya grabado en diferentes días, entonces lo ideal es que siempre el presentador, el profesor, esté con la misma ropa. Es por una cuestión de continuidad de las escenas, porque el estudiante está viendo un solo tema en 4 videos cortos y no quiero distraerlo a él con el cambio de ropa. Entonces son cosas que parecen una tontería, pero el profesor debe estar siempre con la misma ropa como si fuera una caricatura. Ya otros temas pues podría cambiar de ropa, pero lo ideal pues entonces una bata, etc. La próxima encuentro les mostraré ejemplos hechos por nosotros, ¿cierto? Entonces aquí tenemos lo mismo, se presenta la profesora y hay unas imágenes que están reforzando su contenido, pero lo que le quería mostrar que hace diferente a este es que ella aparece aquí con una tabla graficadora. Hay un momento en la presentación en que se ve la tabla graficadora. Vamos a ver, aquí ya se ve. ¿Listo? Aquí pauso. Y esta es la tabla graficadora donde estoy señalando que ella utiliza. Ahora, ¿puedo yo tener una tabla graficadora? Sí, como profesor lo puedo tener. Yo tengo una tabla graficadora Wacom, la más económica del mercado, que cuesta alrededor de 120, 150 mil pesos, y me permite escribir y los estudiantes podrían estar viendo lo que yo escribo en la pantalla. ¿Listo? Entonces, es posible hacerlo, tenerlo. Entonces, eso es lo que ella está haciendo. Ahí está la tabla graficadora y cuando está dibujando ella puede desaparecer y aparece la voz en off de ella. Ahí se estaría escuchando la voz de ella dando la explicación y lo que ella va dibujando. Ese sería el video clase con apunte. Un profesor de matemáticas probablemente tendría que escribir fórmulas si las quiere escribir y sería muy útil. El otro tipo de formato es la entrevista, que tiene un impacto bastante positivo en el aprendizaje y que capta mucho la atención del estudiante. Entonces aquí son 2 personas hablando sobre un tema específico, ¿no? Entonces, este ya lo presento, es un poco más complejo porque tiene más cámaras, pero igual yo lo puedo hacer con 2 cámaras o con una cámara de manera casera, ¿no? Vamos a un poquito del video.
Ahí arranca. Un videoclip que se coloca. El tema de que se va a hablar. Se da información sobre el tema. Hay una pista musical ahí. Hay un videoclip ambientado con música y voz. Le estoy escribiendo. Y aquí ya aparece pues uno de los presentadores. Y ahora el tema todo lo desarrollan en un escenario, que incluso puede ser digital, pero este sí se ve que, bueno, todos han sido hechos por equipo profesional, pero este se escaparía de hacerlo. Nosotros lo podríamos hacer, pero con una sola cámara. Usted ve ciertamente que hay ahí la cámara que los capta de un lado, esta está de frente, luego aparecerá otra cámara en la que está captando solamente a uno de ellos. Es decir, uno claramente ve que aquí hay más de una cámara grabando esa misma escena. Y luego el editor lo que hace es coger pedazos de cada una de esas cámaras, ¿cierto? Y empieza a aparecer contenido aquí, gráfico, que refuerza el contenido. Esto es utilizado por los profesores para hablar de un tema, revisar un tema. Entonces, dos profesores conversan y eso hace posible un mejor aprendizaje. Está el reportaje, que pues poco nosotros lo exploramos, pero yo puedo hacer también reportaje. Ustedes ven aquí es un video muy corto de reportaje, es un 4 minutos 32 segundos, en las cuales de pronto yo quiero hacer un reportaje sobre un tema específico con un profesor invitado que vino a un congreso a mi universidad. Entonces yo lo aprovecho, además de que dio la conferencia en el congreso, entonces le hago un reportaje en la cual le indago sobre ciertos elementos, le hago preguntas. Ustedes van a ver que la persona que está hablando en el reportaje pues está hablando a una cámara, a una persona que no existe ahí está hablando, ¿cierto? Básicamente está pues en un aula y está hablando como si estuviera mirando a una persona que está, la cámara lo está filmando, pero él pareciera que ve a otra persona cuando habla. Ahí está la parte pues de reportaje, que sería interesante. Este formato de dramatización es muy poderoso para el aprendizaje. Se utiliza en salud, se utiliza en derecho. Es probable que se utilice en otras profesiones. Aquí vamos a ver un dramatizado en derecho que pues tiene más de una cámara, pero nosotros podemos hacerlo. De hecho, nosotros estamos haciendo una simulación, un dramatizado con estudiantes para signos clínicos en ortopedia, signos y síntomas en ortopedia, y entonces el actor es un estudiante y lo que se está haciendo y es un dramatizado. Entonces, son muy poderosos porque no solamente se muestra un concepto, se muestra un contenido, se muestra pues lo que nosotros queremos que el estudiante aprenda, sino que además se muestra cómo proceden las personas, cómo hablan, cómo se paran, cómo ejecutan ciertas acciones, ¿cierto? Entonces, en el que yo les hablo de signos y síntomas en ortopedia, pues está la profesora haciendo y diciendo cómo se debe poner ella en relación con el paciente, en qué posición debe estar el paciente, si sentado, parado, etcétera, que todos los signos en el que el paciente está acostado los haga a la vez, y luego todos los que está de pie, y cosas como esas que ella dice, ¿cierto? Porque entonces el ortopedista le va a hacer los signos a un paciente y entonces si no hace todos los que el paciente está acostado, pues luego le toca hacer párese, acuéstese, siéntese, y eso va a agotar al paciente. Entonces cosas como esas se muestran mucho mejor en un dramatizado. Aquí ustedes lo que van a ver rápidamente es la dramatización de un juicio oral y pueden ser actores los que estén apoyando esa dramatización o pueden ser los mismos estudiantes. Hay estudiantes que tienen capacidades histriónicas que nos ayudan a hacer este tipo de dramatizados a nosotros. Entonces aquí está probablemente el profesor o es un actor haciendo la introducción. Tenemos una cámara de frente. Aquí viene la parte defendida y la parte acusada.
y se empieza a desarrollar un juicio oral tal como se desarrollaría en la vida real, ¿no? Entonces, es una dramatización de 16 minutos que me parece bastante interesante y que normalmente no exploramos en el video educativo. Animación. Esta es una animación hecha probablemente con Powtoon, muy plana para mi gusto. Yo la próxima encuentro le muestro una animación hecha con mejores recursos. No, lógicamente no es con recursos que pueda usar un profesor porque se escapan en términos de la adquisición del software y del manejo de la herramienta como si en sí, pero esta es una animación muy plana en la cual un concepto se da a través de animación en 2D con globos, es decir, ahí ni los personajes, ni siquiera se oye la voz de los personajes, sino que van apareciendo los globos. Una animación que dura 2 minutos 49 segundos. Si ustedes quieren aprender más sobre video educativo, pues ustedes pueden revisar este material que les presento aquí sobre modelo de guión e incluso ir a, si no lo han quitado, es de la Universidad Rey Juan Carlos, donde hay una guía, un guión audiovisual para video educativo y está como una especie de microcurso en el que ustedes pueden leer sobre este tema. Incluso esto de las conferencias tipo TED también enseñan bastante. Imaginen ustedes que nosotros podamos, cada vez que invitamos a un profesor a congreso, etcétera, decirle, bueno, en 10 minutos hagamos una conferencia tipo TED, porque pues TED es una marca comercial en la que vamos a tener un público de estudiantes, de profesores, y la persona va a disertar sobre un tema muy parecido a estas conferencias tipo TED, en las que particularmente cuando las veo aprendo cantidades. Listo, ese es lo que teníamos hoy como introductorio a video educativo. El próximo encuentro, que será el 25 de octubre, miraremos ya 2 herramientas para hacer video educativo. La primera es OBS Studio, luego miraremos un poquito de edición con DaVinci Resolve y gestionaremos el canal de YouTube que ustedes pueden tener o ya tienen para que publiquen sus videos educativos. Todo hecho desde el punto de vista casero, hágalo usted mismo, profesor o profesora, y una vez ya lo haya hecho, pues uno con esos materiales que uno ya ha hecho se aproxima a un equipo profesional que pueden tener las universidades para que le hagan un recurso mucho más didáctico, etcétera. Pero los guionistas, los animadores, los ilustradores, ellos no pueden trabajar si nosotros no tenemos cómo mostrarles un demo de lo que queremos hacer. Entonces, esa sería la cuestión. Sí, la grabación queda en mi canal de YouTube y yo le comparto a la profesora María Cristina, cuando ya lo tenga subido en el canal de YouTube, el enlace de la grabación. No sé si tienen preguntas o comentarios, profesores, profesoras. Como dice aquí la profesora que no todos son de Univalle, no, el canal de YouTube es público, el video lo puede ver cualquier persona que tenga acceso a el enlace. David, bájale que voy a hablar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, comentario? Dice la profesora Mariana, yo accedí por un... No, a ver, que tal vez se me escapó lo que me dice la profesora Mariana. Dice, yo accedí por un link de Meet que me compartieron. ¿Cómo puedo acceder al enlace? Profesora Mariana, ¿usted se refiere al enlace del video cuando esté publicado? Si es el enlace del video cuando esté publicado, yo se lo mando a la profesora María Cristina junto con el enlace a las 2 presentaciones que vimos y ella se encargará de compartirla a todos los asistentes de las universidades
que tienen programas académicos de bacteriología y laboratorio clínico. Doctor,